Entonces en buen día hablan puras pendejadas. Bueno, no sé si siempre. Yo, lo que me han dicho los pacientes es que a veces dicen pendejadas. No. Esa caja de que se puede resolver de las situaciones eh, neurológicas sin necesidad de, no sé, trabajo neurológico, Como poniéndole, como echándole ganas. como echándole ganas, exactamente. No, es que vieras que de verdad, bueno, por ejemplo, a veces a mí sí me ha pasado que con algunos pacientitos, por ejemplo, pasa mucho con la parte de déficit atencionales, y me voy a permitir como ponerle comillas, porque la cuestión es que justamente acaba de pasar ahora el fin de semana el Congreso Iberoamericano de de Neuropsicología. Ella es Nelse Francis, neuropsicóloga, profesora, pole dancer activa y cosplayer en pausa. Se habla de toda la conceptualización del déficit atencional, y la cuestión es que técnicamente no debería llamársele así, porque es más como una disfunción ejecutiva. Entonces, la cuestión es que muchas veces, por ejemplo, pasan que llevan estos programas como de personas que tal vez se dedican más como a la parte de psicopedagogía o de tal vez algunas, bueno, sí, no tengo nada contra la parte de los psicopedagogos, pero digamos que tal vez no conceptualizan en su totalidad las alteraciones neurológicas que sí hay en todos los síndromes disejecutivos, porque ahora ya no solo hablamos de déficit atencional, sino de tempo cognitivo lento, DAM de Gilbert, trastorno disejecutivo del desarrollo con o sin retraso maduracional, hay un montón de cosas. Es como un paquete de sabores, de colores y sabores que van a depender y es necesario evaluarlos para poderles dar Sí. atención adecuada. Claro, porque antes pensaban que con una escalita, que además no valoraba como un montón de procesos, por ejemplo, ahora sabemos que desde neurofuncional, por ejemplo, que la irreflexibilidad y la impulsividad es diferente, entonces para la parte de rehabilitación se tiene que abordar como poniendo atención más si es irreflexibilidad, si es impulsividad y qué Y cosas. reflexibilidad es cuando haces algo sin pensarlo. Sí, que se parece a impulsividad, pero la persona irreflexiva, por ejemplo, Ajá, Pérez viene y dice, debía haber llegado más temprano para setear esto, pero ajá, entonces no lo pensó necesariamente como antes así. ajá, ajá. Y alguien impulsivo tal vez llega, hace todas estas cosas y no se da cuenta necesariamente como de qué pudo haber cambiado con la irreflexibilidad. Es como Ah, darse cuenta que uno mete la pata y hacerlo diferente. O sea, tener ajá, la ajá. capacidad de darse cuenta. Eso es un poco más la parte de irreflexibilidad. Es como el sentido arácnido. Él es mi amigo Dadier Vega, comediante, casi ingeniero en diseño industrial, intolerante a la lactosa y no interrumpe a quien habla. Pero Más bien es porque el sentido arácnido yo creo que debe tener mucha función ejecutiva, porque es como la parte de retroalimentación del ambiente, la parte de captar como muchas cosas, entonces como darse cuenta de, pero después de haber metido la pata. Lo ideal es hacerlo antes de meter la pata. Sí, El sí, sentido arácnido es antes de que pase, ¿no? sí, 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 antes. sí. Sí, sí, sí. Que es como una nota como intuitiva, ¿no? Como una Sí. intuición. O sea, como... Sí, como tener esta parte como mucho de como retroalimentación de la parte del ambiente, como captar la parte y hacer todos los procesos de razonamiento del ambiente, de todas las cosas que se perciben así, me imagino yo, no es como que haya neuropsicología en el sentido arácnido, Ajá, pero ajá. planteando eso sí, sería pura función ejecutiva y sobre todo prefrontal. Sí, porque digamos, puede ser que haya es esta, lo que yo había leído es que digamos, hay una serie de factores que uno percibe, hay un montón de situaciones que uno percibe que le entregan más información de la que uno está como procesando conscientemente, pero que le activan, digamos, reacciones más primitivas, como por ejemplo el famoso, esta cuestión famosa de entrar a un lugar donde acaban de tener una discusión y se siente el ambiente denso, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. lo que pasa en ese tipo de situación, lo que por ahí había leído, era como que uno entra al lugar y entonces hay un montón de señales de las personas, o sea, su tono muscular, la dilatación de las pupilas, la forma en que están hablando, cómo están respirando, que generan un montón de información que el cerebro está percibiendo,
que uno no se está dando cuenta y uno dice, puta, qué raro se siente aquí, mae, qué es lo que acaba de pasar, ¿verdad? Sí, pero es que, bueno, eso es como súper interesante porque tiene que ver mucho con la parte más como prefrontal anterior y de captar como todas estas señales y como procesarlas o sentirlas. Pero incluso eso a veces pasa, o sea, como esta parte de la remanencia y activación de cuando hay algo en el ambiente, como que, o sea, como que una discusión generalmente la gente va a estar como más tensa, exactamente, el tono muscular, y eso lo lee súper fácil el cerebro. Pero ahora que lo pienso, realmente tal vez el sentido arácnido sí podría tener como algún grado de disfunción ejecutiva, porque técnicamente el problema de algunos de la parte del control atencional en el déficit atencional no es que no se pueda poner atención, es que la parte del control atencional es como muy amplio, es como la parte del problema, es como si uno quisiera, yo lo explico a los pacientes que es como si uno quisiera entrar al Estadio Nacional y hacer un concierto y que no le pasen ninguna arma ni ninguna droga y tener como dos revisores que van a ser como los encargados de hacia dónde va el foco atencional. Yo puedo tener dos revisores sumamente lentos o puedo tener como unos muy eficientes. Y bien, a veces puede pasar que yo quiera abrir todas o que se me abran todas las puertas del Estadio Nacional con esos dos revisores, esperando que no me entre ni una sola droga ni una sola arma, no va a pasar. Entonces, la cuestión es que sí, la atención, o sea, si uno sintiera como la parte de los pies, las medias, si uno pusiera como atención al vecino, si uno hiciera como todas estas cosas, o sea, el foco atencional sí va a ir dirigido como hacia algo. Lo que pasa es que efectivamente, como cuando esto de entrar a una habitación y que esté el ambiente denso, es porque biológicamente tenemos como mucha facilidad como de percibir incluso como de la parte de las huellas nésicas, de cuando hay como una, o sea, como cuando lo que he aprendido de que hay una discusión. En los pacientes con Alzheimer habían hecho un experimento chivísima, pero pacientes así con Alzheimer puro y duro. Eso es que la parte ya de memoria reciente, de verdad, está súper, 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 súper dañada. Entonces, Un hermoso Alzheimer. sí, así. Bueno, un trastorno nésico, para no decir que solamente el Alzheimer Una va a tener persona alteraciones de sufriendo, memoria. O pero sea, está bien. un trastorno nésico, esos de memoria que de verdad usted le dicen como... Yo tenía una paciente que tenía un Alzheimer y me encantaba porque entonces, además de que era muy dulce, cuando llegaba a consulta, a veces me decía, ay, esta manteca, qué bonita se ve, pero me lo decía cada 3 minutos. Entonces yo, Ajá, "Ay". ajá. Entonces, a estos pacientes la cuestión es que llegaban y, por ejemplo, con quienes lo hicieron, como que viniera y entrara alguien, no sé, y que estuviera el paciente acá y que uno de los investigadores le gritara, pero horrible, así a la otra investigadora, pero le gritaba así fuerte y durísimo y fuerte. Y luego se iban, luego entonces pasaba como, digo, unos minutos o así, como ya se había evaluado como cuánto era la parte de capacidad de almacenamiento y de evocación de este paciente, es decir, de recordar, y entraban y entonces le preguntaban como a la persona, ¿qué le pareció de esta persona? Y el paciente decía, pues yo no lo conozco, pero a mí no me agrada nada, me da como mala espina. Sí, a pesar de que no se recordaba nada. No, porque me imagino que hay una zona primitiva del cerebro donde queda como esta persona posiblemente es agresiva, entonces queda eso. Claro, por El muchos sentido más- arácnido. Ajá, como, exacto, sí, como por muchas más huellas o por activación más de amígdala, que es como la que se encarga como de peligro, Ajá, que ajá. otra cosa más, pero sí, son estudios como O sea, que- puede, a ver, puta, esto va a sonar súper, no sé, súper ignorante, pero digamos, yo tenía entendido como que los recuerdos se grababan, o sea, si fuera un disco duro, esta carajada, se grababan como en la Hipocampo. corteza. Ah, en el hipocampo. Ajá, parte del O sea, hipocampo. todo el cerebro es, yo encuentro ahí, por así decirlo, puta, es que qué difícil, porque yo había visto cómo funcionaba, digamos, la recolección de un recuerdo, que la recolección de un recuerdo, pero había visto un documental que no es como que, o sea, uno piensa que cuando uno va a acceder a un recuerdo, o sea, va a recordar algo, entonces como que el cerebro se va a una biblioteca donde están los recuerdos almacenados de forma temporal y saca el archivo y lo lee, y esa vara no es así. El cerebro reconstruye completamente de un montón de lugares el recuerdo nuevo y es una mierda porque usted no sabe dónde está, o sea, ese recuerdo no está almacenado en un lugar específico. Es exactamente, bueno, vamos a ver, por ejemplo, sobre todo memoria semántica es un poco diferente, que memoria semántica es como aprender estos datos y cosas, es como un poco diferente a la parte más como procedimental y otras cosas, pero por ejemplo, si bien es cierto, hay
parte de muchas cosas de la parte de memoria que está en el hipocampo, que eso fue lo que se habían dado cuenta con este tipo del caso HM, que es un señor que le iban a operar como de epilepsia, y la cuestión es que se le llevaron el hipocampo, por decirlo así, en media cirugía, y dijeron, ¿para qué? Por sí. Ahí nos vamos a dar cuenta qué pasa. La cuestión es que el tipo quedó como con una amnesia anterógrada, que esto es como que no lograba almacenar nada nuevo, por decirlo así. Ajá. Pero entonces todos los días llegaba al centro de rehabilitación, había que presentarle a todo el mundo, no habían como, o sea, no almacenaba más allá como de unos minutos. Pero con él y un bichito que se llama la plicia, que es como un gusano plano, se dieron cuenta como que es diferente la parte de almacenamiento de datos de movimiento y ejecución, porque a este señor lo ponían a hacer como eso que hay en el Museo de los Niños, que era como un coso de metal, como que chirriaba, que tenía como una argolla y que uno tenía que pasarlo, sin que chirriara. Entonces resulta que era como que cada vez lo iban poniendo como más difíciles y se dan cuenta que lo hacía más rápido, que mejoraban la parte motora, pero no necesariamente que se acordaba como de las cosas que se le habían ido enseñando. Que eso tiene entre eso. Pero sí, es que la memoria tiene como muchas cosas. Y eso, digamos, del chunchillo. Sí, no me acuerdo el nombre. Sería como la memoria muscular, ¿no? Porque... Sí, más memoria procedimental, que está en las cosas, o sea, en el quehacer, como en la parte del movimiento, como en la parte, o sea, incluso de cómo hacemos las cosas, como bailar, como recordar, como procesos motores o cosas así. Eso existe, eso que acaba de decir Dadier es una forma de decirlo, o sea, memoria muscular, memoria somática, esa es una cosa. Y es que depende del modelo que usted como que se ubique. Por ejemplo, en la parte a quienes trabajan como mucho más en trauma, ya trauma emocional, si hablan como mucho más de memorias somáticas, incluso como en la parte de activación, por ejemplo, de cuando hay como situaciones de trauma, ya sea T mayores o T pequeñas, y entonces, por ejemplo, qué perfumes, qué activan, qué olores, qué colores, qué diferentes situaciones, o sea, incluso como conductas no verbales de las personas, como que hacen como conexiones como hacia otros momentos como de trauma, pero sí hay como lo que podría llamarse como una memoria somática. O memoria muscular, porque digamos por ejemplo, las artes marciales, que digamos, de repente uno practica muchas veces un movimiento específico y de repente, o sea, entonces las primeras veces que uno practica ese movimiento, usted lo hace con técnica y ahora tiene que poner el brazo, a dónde tiene que tensar eso los músculos. Incluso como mucho más cerebeloso, eso es como manejar, por ejemplo, que uno cuando empieza a manejar va como el clutch y luego saca esto, y luego entonces ya ni siquiera se da cuenta porque pasa a ser como mucho más cerebeloso, como mucho más de movimiento. Y después también ocurre en ciertos mecanismos ahí como de recordar cosas más, a ver, no sé cómo decirlo, pero digamos... Como el pin del cajero. El pin del cajero, exacto. El pin del cajero es como, ¿cuál es mi pin del cajero en este momento? No tengo la más puta idea, pero póngame la mano encima del teclado del cajero y yo, ahí está. También algo que se acordó. Algo que había leído que el cerebro es medio egocéntrico en esto de que a veces, bueno, cuando pasa algo como muy rápido, que uno como que ataja algo, como que eso es como que, voy a decirlo pésimo, pero que como que los músculos hicieron ese movimiento. La señal llega después del cerebro y después el cerebro dice, no, yo lo hice. Y fue como, obviamente, los reflejos iban más rápido que lo que puede llegar como su idea al cerebro que usted movió ese brazo. Sí, es como la parte de la lectura como de peligro, cosas así, porque uno, o sea, es esto, la parte del foco atencional en realidad lleva como hacia lo que más necesitamos en este momento, pero eso no quiere decir que el cerebro, por ejemplo, no esté captando como otras señales, y sí hace que tengan como esas reacciones mucho más de protección o mucho más de esta parte. Y eso es memoria muscular. Más allá, solamente memoria muscular tiene que ver como con acciones de protección y sí como respuestas mucho más subcorticales, casi que de protección, mucho más de tallo y todo esto que tiene que ver con la parte de algunos procesos musculares. Pero sí, esto de las artes marciales y todo es como súper interesante, porque incluso si uno ha aprendido como mucho la parte de la técnica de un movimiento, se supone que si usted la vuelve a implementar, aunque sea años después, se pueden volver como a activar esta parte de cómo hacer los procesos de... Sí, sí, de hecho que sí, porque digamos, hay un tipo de arte marcial que yo no entrenaba, por ejemplo, yo lo pasé entrenando fuertemente 2 años, Aikido, y después estaba como peloteando los movimientos de Aikido en otro momento, después de no haberlos practicado nunca,
y cuando ya los estaba haciendo, me iba acordando. Claro, porque son como paquetes, como por decirlo así, de información que uno guarda y que aunque no necesariamente se utilicen, sí se aprendieron, sí se han practicado, porque incluso hay algunos modelos que hablan que es diferente la parte de memoria a aprendizaje. El aprendizaje es como lo que uno realmente como que mastica y se apropia, por decirlo así, de los datos, del conocimiento, que esto se da sobre todo como con la parte de la práctica y otras cosas más. Se usa mucho también en algunos procesos de rehabilitación y muchas veces como la parte de memoria está como el aprender la información sin apropiarse o sin como manejarla, como cuando uno se aprende la parte de bueno, mi hermana cuando estaba chiquitilla nos habían dicho que si se aprendían las tablas de multiplicar, por ejemplo, nos daban como algo, nos ponían cable, creo que era en ese entonces. Entonces llegaba y le enseñamos con una canción. Entonces mi hermana se aprendió la canción, pero no se sabía las tablas de multiplicar. Entonces para llegar, por ejemplo, a 7 por 8, entonces iba cantando toda la canción hasta llegar a 7 por 8. Tenía que llegar a 7 por 8 en orden. Exacto, porque eso es como más la parte de memoria y algo que se llama aprendizaje serial, que tiene que ver como con aprenderse el orden de... que son como estrategias también que uno implementa y utiliza en la parte de aprendizaje, pero la parte del aprendizaje como tal implica como esta parte de capacidad de masticar, almacenar y apropiarse de los datos, que a veces sí es lo que uno hace un poco más como con todo esto. Pero, digamos, si hay un proceso cuando quiera interrumpir, ¿verdad? Mae, porque yo hablo mucho. Sí, puedes hablar cuando quieras. No, pero nada más una cosa. Esto. Antes de que lo deje hablar. Sí, antes de que lo deje hablar. A veces cuando uno aprende, por ejemplo, comedia, o sea, es como, o sea, cuando uno aprende a una rutina de stand-up, una de las cosas que, por ejemplo, nos sugería en algún momento en el taller, en uno de los talleres, Rodrigo Villalobos, es que conectar, bueno, inclusive Isela, ¿verdad? Que es profesora bueno, es licenciada en teatro, que nos daba esta cosa del guión corporal. Entonces lo que nos decía era que era más sencillo aprenderse el texto cuando lo estábamos interviniendo con el cuerpo. Entonces íbamos caminando, íbamos ensayando el texto, y entonces cuando hacíamos este gesto decíamos cierta cosa. Entonces es muchísimo más sencillo que a uno no se le olvide qué es lo que tiene que decir en qué momento cuando está aprendiéndoselo con todo el cuerpo. Sí, es que pueden ser como tal vez como lo que se llama pistas de recuperación. Es que técnicamente para la hora de evocar o rememorar hay como diferentes procesos de evocación, como cuando yo le diga, dígame tal cosa, que es como evocación espontánea. Por ejemplo, ¿cuál es el monte más alto de América? Entonces, o sea, por ejemplo, que tiene que ver con recordar o evocar, buscar ahí, organizar la información, organizar como todos los datos que tengo y poder evocar. Está como por categorías en donde yo como que me dan un contexto en la cual yo puedo limitar como mi búsqueda, por ejemplo, de la parte de los datos. Por ejemplo, el monte más alto de América está en Aconcagua. Digo, no, más bien en América del Sur, que es el Aconcagua. Entonces me lo limitan a... que lo dijo porque me lo dejó pegado esa ¿Vio? ¿Cuál es? La Aconcagua. Entonces, por ejemplo, se ubica, se reduce como la parte de los datos y está por reconocimiento, que tiene que ver como con que le presenten, por ejemplo, ¿es el Everest, es el Kilimanjaro o es el Aconcagua? Ah, no, fijo, es el Aconcagua. Entonces, la cuestión es que cuando usted asocia estímulos a lo que tiene que evocar o asocia pistas a lo que tiene que evocar, es mucho más fácil. Entonces, si usted además como que une, ok, si me vuelvo así, voy a decir tal cosa, es como que la pista de, ahora sigue esto porque voy a moverme así. Hay como dos líneas de memoria, por decirlo así, y se unen. Está interesante. No, nada más, no quería decir nada. Va a crear un silencio incómodo aquí. No se preocupe, a veces pasa mucho con algunos pacientes. Cuando no se acuerdan de las cosas. No, yo sí le quería preguntar algo porque cuando Pérez me dijo que me iba a invitar a este podcast, me dijo su nombre y yo no sabía quién era, obviamente. Tiene un montón de Nelses, entonces tiene que buscar cuál de todas esas Nelses es. Yo, como cualquier persona joven, la busqué en Facebook y no salía. Y yo, ok, entonces tengo que recurrir a las grandes ligas. Ay, pero si salgo, seguro escribió mi nombre mal. Pasa mucho, no se preocupe. Sí, es que Pérez me lo dijo como él habla. Y
Y no solamente pasa mucho, mucha gente cuando solo ve mi nombre piensan que soy un mae. Nelce Francis. Sí, parece. Sí, sí, ¿verdad? Y Sí. vieras que pasa mucho más en la parte de neuro. Vieras que me pasó que, por ejemplo, ayudaba como a una colega en un curso de didáctica de las clases, bueno, para una de las que doy clases, toca hacer como un curso de didáctica. Entonces, de quien yo soy asistente también para uno de los cursos, bueno, asistente era antes, ahora me subieron el título y soy coprofesora. Entonces, porque ella tiene mucha experiencia, es de las primeras neuropsicólogas de acá del país. Entonces, como que la ayudé como en unas cosas de la parte didáctica. Y llamaba como mucho la atención porque entonces era como lo mismo. Incluso yo ahí creo que hubo como un poquillo de sesgo cuando me ven como en algunas cosas de clínica pura, por ejemplo, que tal vez me invitan a alguna cosa como de neurobiología del trauma emocional. Entonces, todos asumen que soy mujer, pero cuando me invitan a cosas de neuro así pura y dura, que es como no es lo mío, todos asumen que soy hombre. Y sí me ha pasado, me han dicho incluso, ay, mira, pensé que eras hombre. Y yo, sí, el nombre no ayuda. Y no supongo que un nombre unisex. Sí, sí, Pero sí. bueno, el asunto es que, bueno, puse su nombre en Google y me salió primero su tesis. Y ahí ahí la estuve leyendo. Y bueno, ahora estábamos ahí fuera de cámaras porque no había seteado bien esto, Pérez. Porque hay que rehabilitarlo en funciones ejecutivas de planificación y anticipación. Ajá. Yo no, ridículo, yo no sé por qué estoy en esta situación. O sea, no sé en qué momento me metí aquí. Hace tu maldita pregunta, Dadier. Para los que nos ven en casita, Pérez no sabía setear estas cosas y... Hay un programa de rehabilitación de funciones ejecutivas en gestión de tiempo. Bueno, asumiendo que esté bien seteado, ¿verdad? Porque todavía no lo hemos visto. Bueno, y ahora sí, el título es larguísimo de esa tesis, ¿verdad? Pero tenía que ver con el deterioro de los adultos mayores cuando básicamente tienen mucha información, ¿verdad? Estábamos hablando de eso. Bueno, yo la leí y ahora estaba como ahí pensando un toque de que si más bien ahora, no sé, en unos años se va a ver como más afectado porque ahora siento que hay más bien aún más información, las personas consumiendo más información por todo esto del internet y no sé si tendrá que ver también que puedan desarrollarse como, no sé, que todos tengamos Alzheimer. Bueno, no necesariamente Alzheimer, y una cosa súper chica y súper importante es el tener enfermedad de Alzheimer no quiere decir que uno va a tener demencia tipo Alzheimer. Eso está loquísimo. Sí. O sea, la demencia, a ver, cuando le dicen a una persona, a un adulto mayor que tiene demencia senil, eso no existe. Eso no existe. Empecemos por ahí. Demencia senil es como decir... O sea, eso es como que a un psicólogo le digan, es que tiene... Es como furor uterino. Furor uterino. Exactamente. No, eso no existe, mae. Sí. O sea, es como que usted le dieran el diagnóstico así de furor. Furor uterino, ajá. Demencia senil no existe, ¿ok? No. Ok. Toda demencia o todo trastorno neurocognitivo mayor tiene una causa, que de hecho el problema de decir demencia senil es que usted chochea porque se pone viejo, pero siempre hay una causa de una demencia, eso siempre, no es de edad. Ajá. O sea, porque si no, no habrían adultos mayores de 100 años que funcionan bien. O sea, vamos a ver, hay un declive en la velocidad que es esperable, que es que uno tarda un poco más en hacer las cosas, pero bueno, eso pasa como con la parte de edad, pero deterioro de memoria no debería haber, deterioro de funciones ejecutivas no debería haber, deterioro atencional no necesariamente debería haber. Lo único que hay es un declive esperado sobre todo en la parte de velocidad de procesamiento, pero no debería de haber una demencia, que demencia es que ya las capacidades de actividades instrumentales y básicas de vida diaria, es decir, funcionar, no debería uno de necesariamente disfuncionar si tiene un envejecimiento exitoso o saludable. ¿Y cómo uno tiene un envejecimiento exitoso y saludable?
de haciendo ejercicio físico, Qué haciendo pereza. ejercicio cognitivo, trabajando su cerebro, alimentándose bien. Hay un montón como de teorías de la parte del envejecimiento exitoso que tiene que ver, bueno, gestionando el estrés para evitar la cortación de los, bueno, los telómeros siempre se van a cortar. El Ujú. punto es como con qué velocidad quiere uno que se acorten los telómeros por la cantidad de radicales libres en el cuerpo. O sea, pero sobre todo, y es muy sencillo, lo que hemos aprendido de las zonas azules, coma bien, haga ejercicio y haga ejercicio cognitivo. Y Bueno, gestione su Machete, estrés y Ujú. te trate de llevar las cosas tranquilas. Mi abuela tiene 100 años, ¿en 101 serio? cumple ahora en agosto, de hecho. Ah, pero es lo más gracioso del mundo. Ella duerme, o sea, además de que duerme muy bien en la noche, hace 2 horas de siesta a 3 horas de las 2 a las 4 o 5 de la tarde. Ajá. Y además, bueno, ella así como muy bien en la parte como de que, bueno, vive en Guayao, entonces como que come muchas cosas muy orgánicas, y lleva una vida muy tranquila, no se estresa para nada, es la persona que yo menos estresada conozco. Yo tengo un tío como muy tortero, entonces mi tía una vez llega y dice, ay, es que fulano, y entonces después de que le ha dicho todas las cosas a mi abuela, que yo digo, ¿por qué le está diciendo esto? Ella se vuelve y dice, pues tontico no es, algo hará. Entonces, ella es así, como lo más relajado del mundo. Y le gusta el tequila. Ah, Ujú. ve, entonces ¿Y hay vivir en alguna relación en Guayao. el tequila con buena salud y llegar a los 100 años? Eso es más placebo para mí, querer creerlo, pero bueno. Pero sí, por lo menos la parte de estilos, de no estresarse tanto, de hacer Esa ejercicio. nota de perder, digamos, la memoria, de no recordar a los familiares, de no recordar cosas, de que a uno se le vayan las ideas, solo ocurre por Alzheimer o ocurre por otro tipo de Uy, deterioros. es que, por ejemplo, en las demencias, bueno, esa era la cosa. Vamos a ver, las demencias tienen que ver cuando hay una incapacidad, o sea, la definición de demencia es como la incapacidad para ejecutar todas las actividades cotidianas de vida diaria, tanto instrumentales como básicas, es decir, cuando ya la persona no puede funcionar solamente por sí misma. Y hay un montón de cosas por las cuales pueden estar deterioradas, demencia tipo Alzheimer, frontotemporal por priones, demencia por cuerpos de Lewy, incluso, por ejemplo, a veces si uno se pone como muy, o sea, como muy picky y se asusta, se pega como demasiado al diagnóstico, incluso uno podría diagnosticar demencia en personas de 20 años, 18 años, 16 Ajá. años, porque implica un deterioro, por ejemplo, en demencias vasculares o demencias por traumatismo cráneoencefálico, que así viene como en el CIE-10. En el CIE-10 sí están como las demencias, que el CIE-10 es la clasificación internacional de la parte de enfermedades y todo esto, sí está. Gracias, Nelcy. Sí. Porque si no voy a tener que estar poniendo un montón de veces deteniendo el video para que la gente entienda. Entonces, en Ajá. este manual de clasificaciones sí Ajá. ponemos como en la demencia por Para que la gente por entienda, digo yo, traumatismo porque yo entiendo. craneoencefálico. Sí, por traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, Ah, o en ajá. daño cerebral adquirido, por ejemplo, ya por un tumor, de una lesión de espacio ocupante o por evento cerebrovascular, si ya después de los 2 años, nosotros hablamos como de, por ejemplo, en daño cerebral adquirido, que para complicárselo más es diferente a daño cerebral sobrevenido, depende del enfoque en que usted se ponga. Entonces, uno puede hablar de consecuencias, es decir, si usted tuvo un traumatismo craneoencefálico, que chocó y tuvo una lesión ahí cerebral. O se cayó en el baño y se golpeó la cabeza. Sí, pero tiene que ser muy duro. Porque en realidad Se el cayó de cráneo... muy alto. Sí, sí, eso sí. Sí, yo he tenido pacientes que por traumatismos por bajar aguacates, hay una alta incidencia de traumatismos por bajar aguacates, la gente no se lo espera, pero vieran cómo tenemos a pacientes que por robar aguacates se caen y tienen un traumatismo craneoencefálico. Está subcatalogado y todo. Traumatismo por robar aguacates. Pues sí, Aguacatraumatismo se llama en neuropsicología. neuropsicología del traumatismo craneoencefálico del aguacatismo. Muy bien. Pues entonces, o sea, por ejemplo, eso, sí, de caerse muy alto, luego, bueno, muchas cosas. En moto, o sea, las principales causas antes, cuando teníamos unidad de rehabilitación de neurotrauma en el país,
Porque, no, porque está tomado el SEACO, Okay, sí. no, está tomado el CENARE y lo tiene el SEACO. Entonces no hay unidad de rehabilitación de neurotrauma en el país. O sea, sí está para la atención aguda, pero para hospitalizar, por ejemplo, en la unidad de neurotrauma teníamos a los pacientes por mínimo 15 días. Entonces ya habían pasado el traumatismo cráneoencefálico más agudo, entonces venían a rehabilitación y en esos 15 días le damos durísimo a la parte de la rehabilitación. Y entonces era mucho más fácil porque estaban ahí. Entre más rápido lo rehabiliten, mejor. Sí y no, porque por ejemplo, tenemos las consecuencias que son ahorita, qué cosas en el funcionamiento de la persona, en todas las partes del pensamiento, todas las cosas del funcionamiento de la persona pasaron secundario a este evento cerebrovascular, que son todos los aneurismas, los derrames, todas estas cosas. Igual, parte de los traumatismos cráneoencefálicos, todo esto. Entonces, están las consecuencias, que es lo que pasa ahora. Y, por ejemplo, la parte de la bibliografía habla que hasta 2 años después, a veces tarda, dependiendo de la etiología, en desinflamarse todo el cerebro. Entonces, a veces vamos a tener causas que tienen que ver con el edema, que es como el cerebro todo inflamado, y que van bajando conforme se va desinflamando la parte del cerebro. Entonces, hasta 2 años después hablamos de secuelas, que es lo que es difícil de quitar. Y, por ejemplo, 2 años después, si la persona, su deterioro es moderado, severo, o ya mantiene las dificultades para funcionar por sí mismo, podría, si nos ponemos como muy puristas, tener una demencia por traumatismo cráneoencefálico. El DSM, aunque en neuro no gusta tanto el DSM, porque el DSM viene más como desde la parte de psiquiatría. El DSM es el manual de trastornos. Sí, el manual diagnóstico. Manual diagnóstico de trastornos. El DSM-5 es el que se usa. Cuando ustedes agarran el DSM-5, que es un libro de trastornos psiquiátricos, psicológicos, etcétera, ¿verdad? Se puede decir así, de enfermedades. Y entonces lo que miran es, por ejemplo, si usted cumple este requisito, esta característica y esta característica, entonces muy probablemente tiene esto. Entonces, normalmente lo que le pasa a un estudiante de psicología cuando revisa el DSM-5, bueno, el DSM en cualquiera de sus versiones, se va a encontrar con que generalmente calza con un montón de trastornos psiquiátricos, ¿verdad? O sea, entonces como no, yo tengo esto y esto también y esto, o sea, usted calza por lo menos en unos 8 trastornos de ese tipo. Entonces, y esa entonces sensación esa sensación de calzar no es otro trastorno. esa sensación a veces pasa en algo. Esa sensación de calzar es otro trastorno, entonces normalmente es bastante traumático. Cuando uno conoce el manual de diagnóstico de trastornos cuando está estudiando esto, pero no se usa mucho Vamos a ver, si está la categoría de trastornos, por ejemplo, se usa más la parte de trastornos neurocognitivos, ahora le llaman mayores o menores, mayores para la parte de las demencias y menores para cuando es como trastorno cognitivo o deterioro cognitivo leve. Entonces, ahora, por ejemplo, esto, como no es necesariamente tan usual, aunque sí calza en el diagnóstico, es decir, es que la paciente de 19 años por su evento cerebrovascular o por su trastorno o por su traumatismo cráneoencefálico a los 18, a los 16, a los 15, como que perdió funcionamiento, entonces sería un trastorno neurocognitivo mayor. Alguien podría decir, tiene una demencia. Y sí calzaría igual. Sí calzaría igual. Ajá. Porque la cuestión de la demencia es que usted haya adquirido la parte del funcionamiento y luego como que haya algo que alteró el funcionamiento y que lo bajó. ¿Y hay alguna, explicación neurológica de, por ejemplo, cuando la gente, aquí estamos hablando como cosas malas, pero esta gente que nos digamos como que, no sé, que se suba a un árbol de aguacate y se caiga y después se volvió muy duro y aprendió un nuevo idioma de la nada? ¿Cómo se explica eso? Así, no sé, parece tan chiva, pero no lo quiero intentar porque no me quiero golpear la cabeza. Bueno, verás que no necesariamente va a ser la respuesta a la pregunta, pero en estimulación magnética transcraneal, que es como lo que aquí dice, ¿cómo les complico la existencia? Es como una técnica para estimular la parte del cerebro, por decirlo así, pero no es como para rehabilitar ni estimular, como hacerlo como más. A veces lo usan para la parte más psiquiátrica, pero en metaanálisis, al menos yo, basada en la evidencia, no he visto hasta el momento, puede ser que me esté equivocando, un metaanálisis que diga funciona para patologías mentales, pero para fasias, que son la parte de las alteraciones del lenguaje, sí. Entonces, por estimulación, yo tengo como un profe de España
que por estimulación magnética transcranial que tienen allá, uno de los amigos se provocó una afasia, que es no poder, bueno, tener una alteración del lenguaje. En este caso fue una afasia broca, que es que no salen las palabras, no porque haya lesión en la parte del aparato orofonatorio, sino en la parte del cerebro. Entonces se provocó como una afasia transitoria, nada más como para ver qué se sentía tener una afasia. Es como... La estimulación magnética transcraneal básicamente es, te ponen un imán muy potente en la cabeza. O sea, entonces las ondas magnéticas tan fuertes lo que hacen es que de alguna manera, o sea, se está investigando, esa mierda se está investigando, todavía no se sabe bien como qué efectos causa, ¿verdad? Sí, bueno, se supone que es como bastante benigna, de nuevo, por si algún Ajá. estudiante me escucha, porque yo sé que tengo estudiantes que sí los Ajá. escuchan, entonces... Pero si la usan como una especie de enhancer cerebral, como un estimulador para Una droga cosas buenas, inteligente. ¿no? En la parte psiquiátrica, o sea, como si hay algunos estudios, metaanálisis concluyentes con buenos datos de evidencia, al menos yo no he leído, pero para afasias sí. Sí Dicen que sí funciona. funciona Ajá. en afasias. Sí, porque la gente tampoco es como o sea, la nota de los, por ejemplo, de la pseudoterapia de imanes, de esta carajada. Así es que como esa diferente. carajada es diferente, sí. Pero, por Los campos ejemplo, magnéticos son muy fuertes, de hecho. ajá. Pero, por ejemplo, dicen que a veces la han usado como para TOC y en la parte privada cuesta como un montón de plata, pero para TOC no ha habido como tantísima evidencia. Pero se da el caso que dice Dadier, de la nota de que De que aprendan algo completamente sí, nuevo. o sea, que pasa un accidente y de repente la persona aprendió un idioma. O se hace O- súper Hay algo, erudita en algo. hay algo que se llama como síndrome de acento extranjero, que en realidad no está como súper probado o investigado, que tiene que ver más que como por después de alguna lesión, un daño cerebral adquirido, a veces pasa como con eventos cerebrovasculares que son como súper específicos, que generan cosas súper curiosas. Entonces la persona, por ejemplo, habla como gringo en español o como, no sé, como con algún acento, pero así como que yo diga Sí, que... pero sí, es que hay unas que son, o sea, hay unos casos que me imagino, o sea, yo no he Los visto los eventos... estudios, pero son eventos así, de que de repente es como, "Mae, nunca me ha interesado, o sea, sufrí un accidente, nunca me ha interesado las matemáticas y me convertí en o sea, y empecé a interesarme en las matemáticas y me convertí en un matemático muy hábil. Sí, eso puede pasar sobre todo como en lesiones más frontales, en donde hay como cambios en la parte de gustos y personalidad. Hay un caso súper famoso de Phineas Gage, que el tipo cambió como completamente en la parte comportamental, pero fue porque le atravesó como una barra de tren en la parte del ojo. Si no y es un todo. golpecito. No es un golpecito. Es una chichota que se quita con mantequilla. Sí, pero por ejemplo, los eventos cerebrovasculares pueden dar, cuando son como muy localizados y son microeventos, pueden dar cosas chivísimas. Yo conozco un caso Que de uno una golpearse y enfermera. que le dé algo a uno, así como chiva. ¿No? Bueno, no tan chido, pero por ejemplo, esa enfermera llegó un día, se levantó, fue a trabajar y agarró la tabla y se enojó muchísimo. Dijo, ¿quién cambió esto? A mí me parece una barbaridad que estén poniendo esto como en chino casi, yo no entiendo. Y nadie había cambiado la tabla. La cuestión es que ella había tenido una alexia sinagrafia por un evento cerebrovascular súper localizado, que es En que no español, por pueden favor, leer, sí. ya iba a aclarar, que no pueden leer, pero sí pueden escribir. Entonces podía escribir las cosas, pero no entendía lo que leía, o sea, no podía comprender la parte de esta asociación. Es que la parte del lenguaje me gusta un montón, pero es súper compleja, porque por ejemplo, para leer uno tiene que identificar la parte de la letra, identificar la forma de la letra, identificar la parte del fonema asociado, identificar la palabra que forma y el significado de la palabra. Es una cosa complejísima la parte del lenguaje, pero sí, hay muchas cosas. Qué chiva. Sí. Vea, tenemos 50 minutos. Yo estoy hipnotizado escuchando a Nancy y creo que Dadier también, pero desafortunadamente tenemos que ir terminando. La vamos a volver a invitar para que en una ocasión en la que Dadier hable un poco más, ¿verdad? Yo creo que, mae, hasta el minuto como 10 va a poder salir tu presentación, mae. Pero, sí nos queda pendiente una situación interesante, porque resulta que nosotros tres, de un pequeño grupo de gente, digamos,
en el ámbito este que le interesa la comedia y la neurología, nos leímos el libro de Scott Wems, ¿verdad? Yo creo que Ah, yo te sí, lo el de pasé. la... Ajá, el de- Entonces, por ejemplo, para Dadier es como de los libros. Habla, Sí, habla. no, sí, eso. Mae. Muchas gracias. ¿Quién es el que hace los castings de los invitados? Es usted, mae. No, sí Soy es. yo. ¿Quién es? No, No, el libro de Scott Wems es como de tus libros, ¿verdad? Como Sí, de hecho. insignia. Sí, sí, porque Cero presión social para decir que sí. sí, ojalá me golpeara la cabeza y saliera con algo cool. Así como para tener interacción social correcta. No, sí, ese es uno de mis libros como que más me llama la atención porque, bueno, digo, obviamente me interesa todo esto de la comedia porque soy comediante, si no, no sería comediante. Y en ese libro se explica cómo uno se ríe realmente y por qué se ríe, qué es lo que le pasa a uno cuando algo le parece gracioso. Entonces es como ver desde otra manera qué es lo que usted está generando en las personas cuando usted les está contando un chiste. Entonces para eso me parece fascinante, pero supongo que será por otra ocasión que hablaremos de esto. Sí, porque se nos fue. Ha pasado ya pasó una hora, ¿no? 55 minutos, una cosa así. Sí, sí, hasta aquí llegamos hoy. Muchísimas gracias a Nelson, muchísimas gracias a Dadier. Dadier, gran colaborador de Socráticos Ridículos. Gente, recuerden que, bueno, está, por favor, ¿verdad? Las donaciones. Ya tenemos las stickers. Salieron pequeñitas, pero ya tengo como 5 personas que no me importa que sea pequeñita, quiero un sticker ya. Entonces vamos a empezar a ver si las repartimos, las vendemos, alguna cosa por la colaboración. Muchísimas gracias a todos los nombres de las personas que nos han hecho colaboraciones van a salir aquí. Muchísimas gracias a Minor Pérez que ha estado con nosotros y nos vemos la próxima semana, Ridiculers. Muchísimas gracias, chao. Chao. Muchísimas gracias.